Pompón, ¿se puede? Sí, sí. Hola, Elena. Buenos ¿Qué tal días. desde la última vez? Muy ¿Qué tal ha bien. ido todo? Mira, quería presentarte a Oyer Corazón, es Hola, mi Oyer. socio en Encantada. DMO y nada, veníamos a charlar del proyecto que nos habías comentado y bueno, nos gustaría pues esto, Pues empezar por ello. bienvenidos. Yo, bueno, Oriol a ti no te conozco, pero estuve hablando con Nando, le conocí en la central de diseño de Madrid, en el Matadero, en DIMAT, y bueno, él conoció nuestra empresa, hicimos una presentación sobre la innovación y sintió curiosidad por nuestro proyecto. Entonces, nosotros somos Dermalumix, una empresa de investigación y desarrollo de dispositivos médicos que se encarga de utilizar una tecnología que se llama tomografía de coherencia óptica, que lo que hace es utilizar luz infrarroja para, en nuestro caso, utilizarlo en la piel y hacer un equipo de diagnóstico, que es nuestro equipo NITID, que presenta 3 imágenes diferentes. Tienes una imagen clínica para localizar la lesión, luego tienes una dermatoscopia digital y a la vez tienes una tomografía de coherencia óptica, que es como si fuese pues una ecografía. Lo que hace es ver en profundidad la piel para ayudar al cáncer no melanoma a detectarlo. Entonces, pues la tecnología va avanzando y tenemos una segunda generación. Esta segunda generación es gracias a un proyecto europeo que se llama Biopsy Pen y hemos conseguido meterlo todo dentro de la propia sonda, haciendo que sea totalmente portátil. Nos hemos ahorrado el cable, incluso no vamos a necesitar una pantalla porque se podrá conectar a vuestros móviles, tablets o ordenadores. Y bueno, esto es una batería extraíble. Aquí iría la batería y este es el prototipo, ¿verdad? Sí, este es el prototipo y el diseño que han hecho los ingenieros. Entonces, por eso pues nos pusimos en contacto Nando y yo, porque a esto hay que darle una vuelta, tiene que ser ergonómico y hay que ver un poco la usabilidad que le vamos a dar y que le van a dar los médicos en el hospital. Efectivamente. Bueno, efectivamente, como habréis seguramente podido adivinar, no somos actores, ¿sabes? Nando es diseñador, yo, Oyer, soy diseñador, Elena es cliente de verdad, es cliente que tiene este producto y vamos a escenificar cómo ha sido el proceso a través del cual le hemos preparado un briefing a Elena sobre este producto, que hay ocasiones en las que es simplemente un servicio. Vamos a intentar hacerlo rápido, no soltaros rollos comerciales ni intentar vendernos. Sobre todo que sea indoloro. Exacto. Así que vamos directamente. Estamos ya en el segundo acto. Como veis, vamos muy deprisa de adivinar cuál puede ser efectivamente el nudo, cuál es uno de los primeros problemas que hay que resolver en esta escenificación. Sí, en este punto toda nuestra intervención habla de esto, ¿no? De cómo entendernos con un diseñador y debemos saber por qué estamos aquí. Si bien decía Elena que nos hemos conocido pues en unas charlas como podrían ser estas y de ahí surge una necesidad, de ahí surge la chispa, Elena o el cliente generalmente ve nuestro trabajo, ve que hay sintonía, entonces nos ponemos a charlar, nos ponemos a conversar y surge pues la gran pregunta, ¿no? Como decía Jerry Maguire aquí, show me the money, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Esto es una cuestión de negocios. Estamos aquí para hacer negocios, estamos aquí para hacer que nuestro cliente mejore su producto y venda más unidades, estamos aquí pues para hacer que sea más usable, que sea más atractivo, que sea un montón de cosas. Y en este sentido, nuestros presupuestos se desglosan básicamente en objetivos, alcances, timing, entregables, la pasta, que es importante como decíamos, si no es el fin, pero hay también condiciones y valores para tu proyecto. Digamos que es el punto de partida. Todos tenemos unos costes, tenemos una serie de elementos que atacar y en nuestros presupuestos tratamos de ser siempre muy claros de qué es lo que va a pagar el cliente y qué se va a llevar por ello, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las primeras partes del presupuesto, pues tenemos esos objetivos iniciales, como puede ser, oye, pues el rediseño de este manípulo, conseguir que sea más ergonómico, más ligero, que funcione mejor y
co-creamos con el cliente en todo momento también toda esta parte. Le entregamos un timing en semanas de trabajo que tiene además las distintas fases que va a alcanzar el proyecto. La primera fase lógica es la de la investigación, luego vamos pues al diseño de producto, diseñamos también los interfaces, diseñamos pues toda la usabilidad. Llegaremos a la parte más dolorosa, que es en la que el cliente cree que ya de todo lo que tenemos en el ordenador va a salir prototipos perfectos. No, en esa parte pues hay que seguir iterando, hay que seguir trabajando hasta que ya llegaremos a toda la cadena de producción. Esto normalmente se lleva desde 1 a 9 semanas, estas primeras fases, y se puede extender pues un proyecto desde 3 meses si es algo simple, hasta 18, incluso varios años, dependiendo de la complejidad del proyecto. Esto es algo que debemos ser súper claros con el cliente, ponerle también las fechas y ponerle en situación de cuánto va a tardar esto. El cliente va a invertir su dinero, sus recursos, su personal, y tenemos que ser muy asertivos. Porque hay muchas veces que en las empresas pues tú te piensas que vas a contratar un diseño y le dejas la información y ellos se dedican a diseñar, pero luego la realidad es diferente, te tienes que involucrar con ellos y reservarte el tiempo para poder trabajar juntos. Para sacar, efectivamente. En ese punto tratamos siempre de ponernos en la piel, nunca mejor dicho, del cliente para ver cómo podemos aportarle valor, entenderle qué es lo que necesita, qué es lo que no está entendiendo, cómo podemos desbloquear esas fases, y ahora veremos más adelante cómo funciona. En fin, por no enrollarme más con esto, este es un modelo de presupuesto nuestro. Siempre marcamos también qué partes dentro de la compañía, somos muchos, van a estar en contacto con el cliente para que sepa también a quién tiene que llamar si tiene un problema en una parte o en otra, para que esté todo identificado. Y del mismo modo con el cliente pues también identificamos quiénes van a ser las personas de contacto, porque a veces empiezan unas personas, luego vienen otras, y al final es de quién toma decisiones aquí, los proyectos se paralizan y esto suele ser un poco dolor. ¿Vale? También solemos dar en nuestros presupuestos pues más valor añadido. A lo mejor nos has llamado simplemente para rediseñar esto, pero sobre la marcha se nos van ocurriendo cosas, pues oye, no nos las guardamos para la segunda versión, sino que oye, lo ponemos ahí, pero no estaría incluido en el presupuesto. Al final hablamos pues de la dolorosa, qué valen las fases, cómo se puede pagar, pues al principio. Nosotros no somos un banco y eso también lo intentamos inculcar a nuestros clientes, en que creen que a lo mejor podemos aguantar pagos durante meses y demás. Creemos que también para las empresas es importante saber pues cuándo tienen que ir haciendo esos pagos, que lo tengan todo muy claro y que a medida que van avanzando las fases, van avanzando los pagos, y entonces pues cerramos esa parte que decíamos de el negocio, ¿no? Que es por la que estamos aquí. Una vez que tenemos el presupuesto aprobado, llega el momento de hacer el briefing. Para nosotros le llamamos, como podéis ver, SAM Briefing, porque, caray, en teoría el briefing es ese documento donde el cliente le explica a los diseñadores todo lo que necesitan saber para hacer su trabajo. La realidad es que casi siempre el cliente no tiene mucha idea de qué es lo que hacemos los diseñadores. Efectivamente, a mí me enviaron un email con un documento de 4 páginas donde aparecía brief de diseño, requerimientos de diseño, requerimientos de ingeniería, alcance entregables, hitos en el calendario, equipo involucrado, roles, y con una descripción un poco escasa. Entonces yo me vi en la dificultad de, en algunos casos, no saber qué era lo que debía poner. Por ejemplo, usos típicos. No, quizá este apartado lo llamaría usabilidad del producto, o ha habido un claro caso que pone form factor. Yo no soy diseñadora y no entendía muy bien en qué consistía. Luego tenemos otros como el mood board. Estos son pues vocabulario que suelen utilizar los diseñadores, pero que luego en el mundo de la industria pues no conocemos. Claro, aquí efectivamente los diseñadores debemos estar, como siempre, en aprendizaje continuo. Nosotros desarrollamos un briefing que entendemos perfectamente y a lo mejor no nos damos cuenta de que el cliente hay partes que no trabaja con ellas y no sabe, como la que hablábamos de form factor, por arrojar un poquito de luz, pues es algo tan específico como que si los chips que voy a manejar son rectangulares, pues a lo mejor no es interesante hacer una forma redonda porque voy a desaprovechar espacio. Entonces, esas singularidades son las que nosotros debemos ir ayudando al cliente pues a entender qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque normalmente los
los clientes pues no están tan pues acostumbrados al léxico, no Sí, están... realmente no pueden no estar tan familiarizados con nuestros términos, lo cual es perfectamente lógico, y por eso una de las claves de todo este trabajo de brief y contra-brief es la comunicación, estar enseguida hablando en cuanto podemos. Efectivamente. También una de las cosas que aprendimos trabajando con Elena fue que al enviarle el briefing y ver que había muchísimas dudas y que estábamos empezando a bloquear el proceso ya de partida, dijimos, oye, ¿por qué no le mandamos un briefing de un proyecto anterior en el que pueda haber una pequeña descripción de cada una de las partes? Y ahí creo que ya más o menos empezaste a... Sí. A entender pues cómo eran esas partes. Lección aprendida nuestra, pues los comentarios de Elena de, oye, si especificáis en algunas de las partes del briefing, pues lo que ya me estáis resumiendo, pues ni siquiera me tenéis que llegar a compartir un documento confidencial que es de otro proyecto y todo esto. Entonces, pues en todo proyecto vamos sacando aprendizaje. Nos gusta llamarlos unbriefing también porque de alguna manera los diseñadores, y por eso nos pagan, vamos resolviendo todos los proyectos, todos los problemas a los que se enfrenta el cliente. Pero llega un momento que eso lo superamos y empiezan a salir nuevas ideas que no estaban en el briefing y suponen unos costes extras. Entonces, hablamos de Sun Briefing porque es el documento que nos mantiene atado a las horas que habías contratado. Todo lo que se salga del briefing se factura aparte. Entonces, en ese sentido, pues también hay que ser como agarrarnos al briefing. No, pero es que te estás agarrando al briefing. Esto no me lo habías hecho. No, pero es que no está. Pues haberlo puesto. Lo hubiéramos puesto. Entonces, entre esas discusiones y conseguimos salir de esto. En definitiva, aquí lo que os queremos mostrar también con el briefing, que el briefing no solo se diseña con nuestros clientes. En el briefing entran los fabricantes, en el briefing entran las personas que tienen contacto, los técnicos, los ingenieros de la empresa, la gente que sabe del producto y los diseñadores. En ese sentido, pues trabajamos todos juntos, cruzamos ese briefing entre todos los equipos y cada uno va aportando su pequeño grano de arena, hasta que conseguimos algo muy hermético, ¿no? Como ya preparado. Presentación, nudo, desenlace. Bueno, más que desenlace, que el nuestro profesional todavía estamos en ello, sí nos gustaría este desenlace un poco dirigido a todos vosotros, todos los que estáis en este campo de alta especialidad que es salud, porque para nosotros el desenlace os debería llevar a pensar qué es lo que siempre está faltando desde el briefing hasta todo el proceso de diseño. Hoy estamos hablando de diseño de producto, puede ser diseño de producto o servicios, que es igual más fácil de entender, pero en cualquiera de los dos casos, incluso para dar con un buen briefing, siempre echamos algo de menos. ¿Adivináis qué puede ser? ¿Echáis a alguien en falta? En todas las personas que hemos ido diciendo que están involucradas en el briefing. Los usuarios. Son esos grandes ninguneados, ¿no? Los usuarios, como decía Vanessa, son los pacientes, ¿vale? Que muchas veces están al final de todo el proceso. Las empresas diseñan productos para ellos, los diseñadores miramos nuestro ombligo y diseñamos cosas para ellos, pero no les hemos preguntado. Lo importante, y aquí viene la clave, es el diseño centrado en el usuario, el poner a las personas en el centro y diseñar alrededor, ver qué es lo que necesitan, hacer focus groups con ellos, observarles, porque a veces mienten. Un paciente le dice si sabes manejar esta máquina o si te está dando miedo. No me da. La presión social está ahí. Si yo en esta sala pregunto quién no se ha lavado los dientes hoy, todos nos hemos lavado los dientes, ¿a que sí? Entonces hay algo ahí de presión social que en esa investigación no detectas. Entonces a veces tienes que convertirte en la sombra, ver cómo interactúa con el equipo, ver cómo está reaccionando, si hay un pitido, si hay algo que le molesta, ese tipo de cosas pues nos aportan información para poder mejorar los productos. De hecho, esta parte de nuestro trabajo se parece mucho, como veíamos también en una ponencia anterior, a nuestro queridísimo Dr. House, que todos los que seguimos sabemos, uno, que no es lupus, y dos, que el paciente miente. El paciente miente porque no sabe qué es importante para su diagnóstico. Y si no sabe qué es importante para su diagnóstico, en cierta manera es porque no le hemos informado de qué ítems son importantes. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con diseño centrado en un usuario, que asumimos que estáis familiarizados, tiene que ver con meter en ese mix de lo que es rentable y viable para el cliente, para la empresa, que es un foco muy importante, por supuesto, pero que es deseable para los pacientes.
Y además estamos viendo ejemplos espectaculares de pacientes empoderados. Realmente estamos ante una nueva generación de pacientes que están más empoderados, que tienen más información y que nos pueden ayudar a diseñar mejor a nosotros como diseñadores, a dar un mejor servicio o producto a nuestros clientes. Para nosotros ese pequeño espacio que vemos entre deseable, viable y rentable, que parece que es un mínimo espacio, en realidad es un espacio enorme, es un espacio fantástico y es donde desarrollamos nuestro trabajo. Efectivamente, en DMO, como os decíamos anteriormente, diseñamos poniendo a las personas en el centro, porque realmente todo está hecho por y para las personas. Desde un zapato hasta un robot que trabaja para construir otros robots, está hecho para que esos robots al final hagan algo por las personas. Detrás de una página web o de un blog hay personas haciendo cosas. Entonces pongamos otra vez de nuevo a las personas en el centro. Esto es algo que hemos hecho habitualmente los clientes, los diseñadores, y que tratamos de transmitir a nuestros clientes, valorando las tres partes de las que hablaba ayer antes, ¿vale? Resumidas cuentas, con todo lo que habéis visto, que era todo pues un texto muy farragoso, como muy ingenieril, de un briefing, etcétera, etcétera, al final también nosotros tenemos que tratar de traducirlo en imágenes y que se pueda convertir en algo que el cliente entienda y que sepa hacia dónde vamos. En ese sentido, os vamos a poner un ejemplo de un proyecto que hicimos, de un casco de capacitación molecular, neuronal y demás, que acabas convirtiéndose en esto. ¿Qué estamos construyendo? Pues estamos construyendo un encefalograma tal de 20 canales, etcétera. ¿Qué problema resolvemos? Pues el paciente tiene que tener más comodidad durante el estudio, o no pasar angustia, ese tipo de cosas. ¿Qué hay en el mercado? Esto es lo que hay en el mercado, hay que posicionarse, hay que investigar, tenemos que saber dónde está nuestra competencia. El ciclo de uso, que muchas veces el cliente este storyboard no lo tiene claro. Pues voy aquí, me lo pongo en este momento, cómo se quita, cómo se lava, cómo se aprovecha, cómo se recambian las piezas. Entonces, el visual thinking es muy importante para todo este proceso y este aprendizaje. Y al final nos va dando las validaciones de las etapas que vamos cubriendo. Especificaciones de producto, ¿por qué? Porque hay una parte que tenemos que hablar con los ingenieros, tenemos que hablar con los fabricantes, tenemos que hablar con los proveedores y tiene que haber datasheets, tiene que haber planos, tiene que haber 3D para poder tenerlos a tiempo. Entonces, toda esa lista de la compra para poder cocinar luego ese diseño tiene que estar súper clara. Al final también ponemos de manera muy visual qué no somos y extraemos las palabras adecuadas. Pues en este caso el proyecto no era delicado, no tiene que ser desordenado, ni frágil ni complejo. Se tenía que convertir en algo robusto, adaptable, intuitivo y vanguardista. Y ponemos unas imágenes de referencia también para que el cliente esté alineado con nosotros y nuestra estrategia, que sepa hacia dónde vamos a ir. Porque si nosotros vamos diseñando y no contamos con el cliente, o vamos haciendo pruebas y no vamos viendo hacia dónde enfocamos, pues a veces caminamos por caminar. Estamos ya casi llegando al final. En realidad, el desenlace, como os contaba antes, nos gustaría que fuese buscar esa mayor interacción con el usuario final. En el caso, por ejemplo, de este producto que nos trae Elena, en este breve briefing que estábamos preparando con ella, surgían cosas tan interesantes como: si el aparato hace un sonido, que lo hace, no hemos hecho la demo, pero hace un sonido, ¿puede ser más agradable? ¿Puede tranquilizarme? No sé cuántos de vosotros trabajáis con equipamiento médico que emite unos sonidos tremendos, vamos, solo le falta que sean como... Claro, tienes un paciente delante que está oyendo ese sonido y diciendo: angustiado. "Ostras, macho, algo me ha pasado". Desde el sonido hasta, por ejemplo, un insight que ha salido de este briefing es si el dispositivo va a tener un cargador, ¿cómo puedo hacer que ese cargador se diferencie del mío del móvil? Cosas tan sencillas como esa para el propio médico, que al final lo que tiene es una maraña de cables, son súper sencillas luego de resolver desde el diseño si está directamente en el briefing. Tan sencillo como ponerle una argollita de color a ese cargador para que no se confunda con otros. Entonces, básicamente, este es el pequeño acto que os hemos preparado, que esperamos que no sea para ninguno de vosotros un drama hablar con diseñadores o entenderos con diseñadores, y era el objetivo de esta breve ponencia. Os he ahorrado todo esto sobre DMO, sobre quiénes somos, sobre qué hacemos. Os lo he ahorrado con vuestro compromiso de que por favor entréis en dmo.company. Aquí tenemos una treintena de trabajos de diseño de producto especializado en healthcare, en salud,
de los 200 que tenemos. Y para terminar, yo sí os pediría desde luego un gran reconocimiento y un gran aplauso para Elena, porque no es fácil encontrar clientes que se presten a estas cosas raras que hemos hecho hoy. Mil gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.